Me dijeron que ya no era dueña de mi casa, el mismo día en que un anciano de la congregación me tomó de las manos y con voz dulce me explicó que lo espiritual siempre va primero. Yo había firmado un papel que no entendí del todo, y de golpe, mi piso, el balcón donde tendía las sábanas con olor a lavanda y el comedor donde aún se guarda el eco de la risa de mi marido, pasaron a estar a disposición de la obra. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque a veces saber desde dónde oye uno da coraje para seguir hablando sin que se te quiebre la voz. Yo nací en un pueblo pequeño de Castilla, donde el pan todavía cruje de verdad y el repique de las campanas marca la hora de la siesta, como si el tiempo fuera una olla al fuego lento. De allí me traje el gusto por el cocido y por barrer la puerta al amanecer, mientras el cielo huele a tierra mojada. Me casé joven con Eusebio, un carpintero que olía a serrín y a colonia barata, y juntos subimos a Madrid con una maleta de cartón, 2 mantas y la ilusión de tener un techo propio. No tardamos mucho. Con trabajos de aquí y de allá, con horas extra y rodillas gastadas, logramos pagar un pisito modesto en un barrio de esos, donde todavía se saluda al tendero por su nombre, y el panadero sabe si te gusta la barra más hecha o más blanquita. Ese piso fue nuestro orgullo, nuestra trinchera contra las facturas, la lluvia y la tristeza. Allí nació mi hijo, Martín, un chaval de ojos brillantes que, desde pequeño, preguntaba por qué, cómo, cuándo, hasta agotar la paciencia de cualquiera. Yo, sin embargo, siempre celebré su hambre de entender, aunque a veces me dejara sin respuestas y con la olla de garbanzos a medio salar. La vida, ya sabes, se construye con hilos finos y se desbarata con un tirón. A Eusebio se lo llevó una enfermedad silenciosa que entró como un gato por la ventana y se instaló entre nosotros sin pedir permiso. Me quedé viuda demasiado pronto, y el piso, que antes era una fiesta de serruchos, martillos y cucharas, se volvió un santuario de ecos y de polvo. Fue por aquellos años cuando llamaron a mi puerta 2 hermanos, bien vestidos, Biblia en mano y sonrisa redonda, que me hablaron de un consuelo distinto al que yo conocía, de una esperanza que se explica con citas y se canta sin desafinar, de un paraíso ordenado donde las lágrimas se secan con versículos y las dudas se aquietan como palomas mansas. Yo, que me había quedado con las manos vacías y la garganta llena de nombres, los invité a pasar. Me hablaron con paciencia, me acompañaron a deshacer la compra cuando me acobardaban los pasillos del supermercado. Me sentaron en las bancas de un salón del reino, donde la gente se miraba a los ojos y decía, hermana, con un calor que a mí me recordó a la cocina de mi madre. Era difícil no sentirse querida en un lugar así, cuando el teléfono suena para preguntarte si comiste, cuando alguien te acerca una tortilla después de la reunión, cuando te invitan a un estudio bíblico y te aplauden por encontrar a la primera el libro de Isaías. Martín crecía y con él su manía de preguntar. Quiso estudiar periodismo y yo casi me atraganto de orgullo cuando entró en la facultad con esa mochila flaca y el cuaderno escrito a 2 manos. Pronto supo que su oficio iba de perseguir la verdad, aunque se escondiera debajo de alfombras o detrás de vitrinas bonitas. Discutíamos a menudo porque él, que ya tenía el colmillo de la calle, recelaba de cualquier comunidad donde la palabra obediencia pareciera más grande que la palabra conciencia. Yo lo escuchaba, sí, pero luego llegaba el domingo y en el salón del reino me tomaban la mano y me decían que mi fe era valiosa. Y el lunes por la tarde
me acompañaban a la consulta del médico. Y el miércoles me dejaban en el buzón un sobre con recortes de recetas sanas y un versículo para el frigorífico. Poco a poco, mi calendario se llenó de asambleas, estudios y visitas. Mis fotos de familia fueron compartiendo la estantería con publicaciones bien impresas. Mis tardes de costura con hermanas mayores se convirtieron en maratones de predicación por el barrio. Y yo, que antes me quedaba muda cuando alguien me pedía un favor, aprendí a resolver lo de los demás antes que lo mío. Porque allí me enseñaban que así se vive la humildad. Y a mí la humildad me sonaba a tierra firme. No fue de un día para otro, claro, pero con el tiempo los ancianos de la congregación comenzaron a hablarme de administración responsable, de dar testimonio también con los bienes, de no aferrarse a lo material como si fuera un salvavidas egoísta, cuando en realidad la barca la remamos entre todos. Me decían que mi piso podía convertirse en una herramienta para el bien, que había hermanos mayores sin hogar, publicaciones que imprimir, salones que reparar, y que si yo, con mi ejemplo, daba un paso, el cielo se alegraría con júbilo. A veces traían historias de fulana o mengana, mujeres piadosas que habían puesto su casa al servicio de la obra, y ahora dormían en paz. Livianitas, como si hubieran dejado el abrigo en el perchero correcto antes de entrar. Yo asentía, porque el discurso me encendía una luz dulce por dentro, y porque, ¿para qué negarlo?, me aterraba volver al hueco frío que dejó Eusebio. Ese silencio que te muerde cuando apagas la radio por la noche y no hay más que el propio aliento para hacer compañía. Martín venía menos a casa, entre reportajes y viajes cortos, con la prisa justa de los que andan siempre tras un rastro. Cuando se quedabas a dormir, yo le preparaba pan con tomate y le guardaba los calcetines en el cajón de siempre, como si el tiempo no cambiara la fuerza de empujones. Le hablaba de la congregación, y él torcía el gesto, pero luego me besaba la frente y decía que lo importante era que yo estuviera acompañada. Nunca fue grosero con mis creencias. Su batalla era otra, y yo, para no perderlo entre aristas, elegí hablar más de Eusebio, de sus clases en la escuela, del barrio que seguía oliendo a café de puchero, de cómo a veces una vecina me dejaba una barra caliente en la puerta y me gritaba desde la escalera que no me olvidara de tomar el sol. Así mantuvimos la paz, él con su brújula afilada, yo con mi brújula blanda. El empujón vino una tarde de otoño, con lluvia menuda golpeando como alfileres los cristales. Llamaron al timbre 3 hermanos, 2 ancianos y una hermana mayor con abrigo de paño y mirada cariñosa. Traían una carpeta con papeles bien ordenados y un bolígrafo que pesaba más de lo normal, de esos que te recuerdan que una firma pone ladrillos en el aire. Me hablaron de un documento de cesión, de garantías, de que yo conservaría el uso mientras me hiciera falta, de que era un acto de amor con letras de molde. Yo, que hacía años entregaba mis tardes, pensé que tal vez había llegado el momento de entregar un techo para que otros pudieran guarecerse. Le pregunté a la hermana si aquello era lo correcto ante Dios y me respondió con un versículo que se me quedó prendido a la blusa como un broche. Firmé con las manos un poco temblonas, pensando en Eusebio, en el balcón con las macetas de albahaca, en Martín de pequeño durmiendo la siesta en el sofá con un libro abierto sobre la cara. Me dieron un abrazo largo, uno de esos que te envuelven como manta. Al cerrar la puerta, el pasillo me pareció más estrecho, como si las paredes hubieran adelantado un paso mientras yo miraba al suelo. Esa noche no dormí bien.
La almohada estaba tibia, como siempre, pero a cada rato abría los ojos y veía la carpeta encima de la mesa, la rúbrica firme de uno de los ancianos, mi nombre repitiéndose como eco en un túnel. Pensé en llamar a Martín y decirle: «Mira, hijo, hice algo grande, un gesto que te hará enfadar, pero a mí me deja el corazón ligero». Al final solo dejé el móvil en la mesilla, con la pantalla hacia abajo, como si me diera vergüenza el reflejo. A la mañana siguiente, mientras el barrio olía a bollos recién horneados y la frutera saludaba a voces a la primera clienta, recibí un mensaje de los hermanos. Me agradecían el ejemplo y me pedían discreción, porque los actos verdaderos no van con trompetas. Yo respondí con un corazón y me puse a barrer la casa, centímetro a centímetro, como si pudiera alisar algo más que el polvo. A media tarde, sin embargo, el timbre volvió a sonar. Era Martín, con el pelo mojado por la lluvia, la mirada afilada de los días en que traía preguntas que no caben en ningún cajón. «Mamá», me dijo sin entrar del todo, «¿me explicas por qué hay un documento en un registro que dice que tu piso ya no es tuyo?» Me quedé de pie, con el trapo aún húmedo en la mano, sintiendo que el suelo, por primera vez en muchos años, se inclinaba un poco hacia un sitio que yo no sabía nombrar. Martín entró despacio, con ese cuidado de los días en que teme romper algo que ya viene resquebrajado. Y yo lo llevé directas a la cocina porque allí siempre se han apaciguado los incendios de esta casa. Encendí el fuego, calenté leche, partí pan y le unté tomate con aceite de oliva como cuando era un chaval que volvía de la facultad con los ojos encendidos de mundo. Me temblaban un poco las manos, lo noté al pasar el cuchillo. Y él también lo notó porque dejó la mochila en el suelo. Me tomó la muñeca con suavidad y dijo mi nombre como si yo no fuera su madre, sino una testigo en mitad de una declaración. Carmen. No me llamó mamá. A veces lo hace cuando cree que hay que separar el cariño del asunto, como si dos palabras juntas pudieran enturbiar la tinta. Me senté frente a él, puse la carpeta a un lado sin mirarla, como se deja un cuchillo lejos del borde, y respiré hondo. Le conté lo que me habían explicado, que el documento hablaba de cesión para fines nobles, que yo conservaría el uso mientras lo necesitara, que era un acto de amor sin trompetas, que no había nada de qué alarmarse. Martín escuchó con esa paciencia que aprendió en las redacciones largas, sin interrumpir, y cuando terminé, se acercó la carpeta, la abrió como quien levanta una sábana y descubre la forma de algo que se intuía, y señaló un párrafo con el dedo. Aquí pone que el uso se mantendrá salvo necesidades superiores de la obra. ¿Sabes qué significa eso, mamá? No supe qué responder. Recordé a la hermana del abrigo de paño citando un versículo y a los ancianos sonriendo con ese calor que a mí me deshace los nudos del pecho. Y pensé que quizá aquellas palabras eran solo un modo fino de decir que todo iba a estar bien. Él ladeó la cabeza, se secó la lluvia del flequillo con el dorso de la mano y bajó la voz, como cuando grababa con el móvil y no quería espantar a la verdad. Trabajo desde hace meses en una serie sobre fundaciones, congregaciones y patrimonios opacos. No estoy contra la fe de nadie, pero sigo el rastro de los papeles, que es donde la fe se convierte en ladrillo. El registro no miente, mamá. Ayer revisé por otra cosa y me saltó tu nombre. Me quedé helado. No me contaste nada. Me dolió más ese reproche que cualquier golpe, porque yo misma me había repetido que lo llamaría y no lo hice, que era mejor no turbarlo, que él siempre está al borde de la tormenta.
Le dije que no quise preocuparle, que yo no era una anciana desamparada tomando decisiones a oscuras, que llevaba años acompañada, que los hermanos habían estado a mi lado cuando nadie más supo qué decir. «Lo sé», respondió, y me tomó la mano otra vez. «Sé que te cuidaron cuando papá se fue, que te acompañaron al médico, que te hicieron sitio en los bancos cuando la tristeza no te dejaba sentarte sola. Pero el cuidado y la propiedad son cosas distintas. ¿Puedes enseñarme todo lo que firmaste?» Dudé, no porque temiera a Tessa Martín, sino porque en mi cabeza resonaba la palabra discreción como un toque de campana, y yo la había abrazado con la fe de quien no quiere que el bien se mezcle con el ruido. Aún así, le empujé la carpeta. La fue leyendo en silencio, marcando con el pulgar la esquina de cada hoja, y yo noté que el pan con tomate se quedaba frío sin que nadie le diera un bocado, que la leche hacía piel en la taza y que, sin embargo, lo más frío de la cocina era el hueco entre su ceja y su pelo, ese gesto que le sale cuando algo cuadra demasiado bien como para ser puro. Volvió a Kes a hablar despacio, no para que yo entendiera, sino para no asustar a las palabras. Aquí faltan anexos. Citan un acuerdo interno de administración patrimonial que no está adjunto. Hablan de una posible reubicación si la obra lo requiere. No hay contrapartida ni tasación. No hay abogada tuya, solo el asesor de ellos. Y el testigo eres tú misma. Sabes que esto puede dejarte en el aire si alguien decide que el piso se necesita para otra cosa. Me encogí como una hoja de col en agua. Le dije que los hermanos no harían eso, que no son gente de quitarle la manta a nadie. Que yo, si algo he visto en ese salón, ha sido sopa caliente, Biblias subrayadas y manos que sostienen bolsas de la compra. Él asintió, pero volvió a mirar el párrafo afilado. Y entonces me contó una historia que yo no conocía. Una señora de Vallecas que había cedido su vivienda para la obra, y que, al mudarse el salón a las afueras, la invitaron a compartir piso con otra hermana por eficiencia, y que la señora acabó en casa de una sobrina, con sus fotos en un cajón y el edredón metido en una bolsa de basura, porque la eficiencia tiene su forma de decir adiós sin pronunciar la palabra. No digo que vaya a pasarte, digo que puede, remató Martín, y esa posibilidad que antes era una nube lejana se me posó en el hombro con el peso de un pájaro real. Le pedí tiempo, que me dejara pensar, que una no desanda de un tirón el camino que ha hecho con pasos pequeñitos durante tantos años. Él dijo que sí, que el tiempo no nos lo va a regalar nadie, que hay que tomarlo como se toma un tren en Atocha cuando amenaza huelga, con los ojos abiertos y las manos listas. Me propuso algo que me dejó la lengua espesa. Quería venir conmigo y hablar con los ancianos, con respeto, sin cámaras ni grabadoras, solo para preguntar por los anexos, por las tasaciones, por el alcance de esa expresión que a mí me parecía tan bonita y a él tan peligrosa. Necesidades superiores. Le pedí que no peleara, que no hiciera ruido, que allí las palabras se dicen suaves para que entren, como el caldo cuando tienes fiebre. Me prometió que no levantaría la voz. Y entonces, como si nos hubieran ojeado por un resquicio, sonó el timbre. Miramos los dos hacia el pasillo. Martín se quedó quieto, respirando por la nariz, y yo me levanté con esa lentitud de las veces en que te duele la espalda y el alma se apampa a la vez. Abrí la puerta y allí estaban, los dos ancianos y la hermana del abrigo de paño, con sonrisas amables y una bolsa de rosquillas envuelta en papel. Detrás, en el rellano, subía el olor a guiso de la vecina
y un rumor de pasos que parecían redobles. «Querida Carmen», dijo uno de ellos, «pasábamos a saludarte y a darte las gracias de nuevo por tu hermosa decisión. Además, necesitamos comentar contigo algo importante sobre la reorganización del Salón del Reino». No me salieron las palabras, porque la mía, mi organización, estaba sentada a la mesa de la cocina con los ojos de su padre en la cara y la cabeza llena de preguntas. Y porque la suya, la reorganización escrita en letras serias, había llegado a mi puerta como esas noticias que empiezan con buena letra y acaban con un tachón. Los invité a pasar. Los 4 nos quedamos de pie en el pasillo estrecho, aún con los abrigos mojados, como si el tiempo hubiera decidido detenerse un segundo antes de que todos nos hiciéramos la pregunta que nadie quería pronunciar. El pasillo de mi casa nunca me pareció tan angosto como aquella tarde en que nos quedamos los 5 quietos, con el olor a ropa mojada pegado a las paredes y el goteo de los paraguas marcando un compás incómodo sobre el suelo. Martín no dijo nada al principio. Se cruzó de brazos y me miró de reojo, esperando que yo tomara la iniciativa. Yo, que tantas veces había sentido orgullo de ser anfitriona, de poner café caliente y galletas en la mesa, esa vez no supe ni dónde poner las manos. Uno de los ancianos, don Julián, fue el primero en romper el silencio con esa voz suya tan grave y suave al mismo tiempo. «Carmen, hija, hemos venido porque necesitamos hablar contigo sobre un ajuste importante. No te preocupes, nada malo, solo asuntos prácticos». Su compañero más joven asintió con una sonrisa serena, mientras la hermana del abrigo me tendía la bolsa de rosquillas, como quien ofrece una prueba de cariño antes de un sermón difícil. Los conduje hasta la sala, aunque mi instinto fue detenerme en la cocina, donde la olla todavía humeaba un poco y los vasos de leche seguían sobre la mesa. Preferí sentarlos en el sofá, bajo la foto de Eusebio y el cuadro con la Virgen que me regaló mi madre. Martín se quedó de pie, apoyado en la pared, como un periodista en rueda de prensa. Yo me senté en la butaca, la misma desde la que bordaba cada tarde, mientras escuchaba el murmullo de la radio. Don Julián tomó la palabra. Sacó unos folios doblados del bolsillo interior de su chaqueta y me los puso enfrente con cuidado. Resulta que nuestra congregación ha recibido la asignación de colaborar en la construcción de un nuevo salón en la zona norte. La obra necesita recursos y espacios temporales, y en esa reorganización puede que algunas viviendas consagradas, como la tuya, pasen a tener un papel activo. Martín levantó la ceja. «¿Viviendas consagradas?», repitió, como saboreando la expresión. Los ancianos lo miraron recién en ese momento, y la hermana del abrigo intervino rápido. Su madre ha hecho un acto generoso, digno de imitar. Y con esa generosidad, su hogar también se convierte en parte de la obra. No se asuste, joven. Carmen no se queda sin techo. Solo hablamos de un uso compartido, de abrir puertas para que otros hermanos se beneficien de lo que ella tan bondadosamente ha cedido. Yo me removí en la butaca, porque la palabra compartido me sonó distinta, como si llevara dentro una grieta. Martín pidió sentarse. Lo hizo en el borde de la silla, como quien se prepara para un examen oral. Perdón que me meta, pero me gustaría entender con claridad. ¿Significa esto que mi madre puede perder la exclusividad de su vivienda, aún viviendo en ella? ¿O que podría ser reubicada? El anciano más joven sonrió sin perder la calma. No es así de drástico. Todo depende de las necesidades superiores de la obra. Nosotros no decidimos, solo aplicamos las directrices que recibimos. La frase se quedó flotando, como un humo difícil de tragar.
Yo apreté los brazos de la butaca sintiendo el pulso acelerado. «Lo que queremos», continuó don Julián, «es que tengas la tranquilidad de que, pase lo que pase, siempre estarás cuidada. Nada se hace sin amor. La comunidad nunca deja solas a sus hijos fieles». Hablaba con un tono tan paternal que me recordó a mi padre cuando me decía que no tuviera miedo a la oscuridad. Pero la sombra que vi en los ojos de Martín no era la de una niña asustada, sino la de un hombre, oliendo a engaño. «Con todo respeto, señor», replicó, «el amor verdadero no necesita papeles con cláusulas ambiguas. ¿Podrían darme copia de esos anexos donde se explica en detalle qué puede pasar con la vivienda?» El anciano más joven tosió, incómodo. «Son documentos internos. No es costumbre entregarlos a personas ajenas a la congregación». Yo sentí que se me encogía el estómago. Miré a Martín suplicando con los ojos que bajara el tono, que no tensara el aire. Pero él estaba en su terreno, con las palabras afiladas como pluma de reportero. «Entonces», dijo despacio, «me están confirmando que mi madre firmó algo de lo cual no conoce todas las consecuencias, y que ustedes ahora vienen a plantear que su piso puede ser usado de otro modo. Eso, en cualquier otra parte, se llama cesión encubierta». Los ancianos se miraron, y la hermana del abrigo puso la mano sobre mi rodilla, como si quisiera protegerme del filo de esa conversación. «Carmen sabe lo que hizo», dijo con ternura. «Lo hizo por amor a Jehová y a la hermandad, y el amor nunca se equivoca». Yo asentí en silencio, pero dentro de mí empezaba así a abrirse una grieta. Porque una cosa era entregar tardes de predicación o monedas para el fondo de literatura, y otra muy distinta era imaginar a extraños entrando por mi pasillo, usando mis platos, durmiendo en la cama donde descansé junto a Eusebio. La fe me había sostenido muchos años, pero la certeza de Martín era como un espejo que no se puede esquivar. Al cabo de un rato los ancianos se levantaron. Me besaron la frente, me repitieron que no temiera, que la comunidad siempre sabe cuidar a los suyos. Dejaron las rosquillas sobre la mesa y se fueron, con pasos serenos por la escalera. El silencio que quedó después fue tan denso que parecía que la casa entera contuviera la respiración. Martín se giró hacia mí, sus ojos oscuros como la noche antes de tormenta. «Mamá», dijo despacio, «esto no se queda aquí. Necesito que confíes en mí. Déjame investigar. Si todo está bien, me callaré. Pero si hay algo sucio, voy a sacarlo a la luz. Te lo prometo». Yo me llevé las manos al regazo, sintiendo que me temblaban los dedos, como hojas en corriente. No supe qué responder. Solo asentí con un leve gesto, mientras mi corazón latía con la certeza de que aquella decisión mía había abierto un camino del que ya no habría marcha atrás. Esa noche apenas pude pegar los ojos. Cada vez que me daba la vuelta en la cama veía la carpeta sobre la cómoda, como un animal agazapado que me observaba en la penumbra. Escuchaba el murmullo de la lluvia sobre las persianas y me parecía oír las voces de los ancianos repitiendo las mismas frases. Necesidades superiores. Acto de amor. Siempre estarás cuidada. Y entre esas voces se colaba la de Martín. Firme, insistente, con la tinta de la verdad en cada sílaba. Me levanté 2 veces para ir a la cocina. Bebí agua sin sed. Miré la ventana empañada como si afuera pudiera encontrar una respuesta. Pero no había respuesta. Solo la calle mojada y el reflejo de mi rostro cansado, con más arrugas de las que recordaba. A la mañana siguiente, Martín ya estaba despierto, sentado en la mesa con su portátil abierto y una libreta llena de notas.
Había pasado la noche escribiendo, buscando referencias legales, nombres de congregaciones, registros de propiedades. Tenía esa mirada que le vi de niño cuando se encerraba en su cuarto a armar un rompecabezas imposible. «Mamá», me dijo sin levantar la vista, «no quiero asustarte, pero he encontrado casos similares. Personas mayores que cedieron sus pisos, creyendo que era una entrega simbólica, y al poco tiempo se quedaron sin nada. A algunos los reubicaron en habitaciones prestadas, a otros los convencieron de que se mudaran con familiares. Y los pisos, mamá, terminaron vendidos o alquilados a terceros por cifras que marean». Sentí que el estómago se me encogía. Quise taparme los oídos, pero también necesitaba escuchar. Martín seguía hablando, con esa calma que esconde rabia. «He visto documentos, testimonios. No es un invento. Y lo más duro es que todo se hace con papeles firmados voluntariamente. Nadie puede denunciar porque, legalmente, entregaron sus casas por decisión propia. Es un círculo perfecto. La fe como llave, la firma como candado». Cerró el portátil y me miró directo. «Mamá, si no hacemos algo, te puede pasar lo mismo». Yo me defendí, casi sin fuerzas. «Pero, hijo, ellos me cuidaron cuando estaba sola. Me dieron compañía. Me hicieron sentir parte de una familia, cuando aquí dentro todo era silencio. ¿Cómo voy a creer que esa gente capaz de traerme una sopa caliente cuando estaba enferma me dejaría en la calle?» Me temblaba la voz. Martín se acercó, me tomó las manos y las apretó contra la mesa. «Una cosa es la fe, mamá, y otra las personas que se aprovechan de ella. Nadie te quita lo que crees, nadie te arrebata tus oraciones ni tu esperanza. Pero esto», y señaló la carpeta, «no es espiritual. Esto es dinero, ladrillo y poder. Y ahí, te lo digo como periodista y como hijo, las palabras bonitas suelen esconder trampas». Ese día no salimos de casa. Pasamos horas revisando cada página, cada sello, cada firma. Yo recordaba a Che Eusebio, lijando tablones en el taller, diciendo que lo que vale de verdad siempre se mide por el peso de la madera, no por la pintura de encima. Y me preguntaba si yo, en mi afán de sentirme útil, no habría confundido la pintura con el tronco. Martín tomó fotos de los papeles, hizo copias, las guardó en su portátil y en un pendrive. «Por si acaso», me dijo. Yo asentí, aunque no entendía bien contra quién era ese acaso. Al caer la tarde, recibí la llamada de la hermana del abrigo de paño. Su voz era dulce, como siempre, pero percibí un matiz extraño, una prisa disfrazada de cortesía. «Carmen, querida, los ancianos quieren reunirse contigo esta semana para hablar de la reorganización. Es importante que estés tranquila, que confíes en que todo es para bien». Le dije que lo pensaría, que avisaría cuando pudiera. Cuando colgué, Martín me miró con los labios apretados. «No vayas sola. Si insisten, yo voy contigo. Y si no me dejan entrar, esperaremos en la puerta, pero no volverás a quedarte en medio de ellos sin nadie a tu lado». Esa noche cenamos juntos. Tortilla de patata y un poco de vino que aún quedaba en la alacena. Por un momento fue como volver atrás, cuando él era un universitario y yo una madre que soñaba con verlo brillar. Pero debajo de esa calma flotaba un rumor, como un río subterráneo. Yo sabía que los ancianos volverían, que pedirían explicaciones, que tal vez me exigirían algo más. Y también sabía que Martín no iba a escallarse. Al irme a la cama, recé en silencio. No pedí riquezas ni salud, solo claridad. Que se me mostrara dónde estaba el bien verdadero, ese que no necesita disfraces.
Y en medio de esa oración, una certeza me atravesó como un rayo. Lo que había afirmado ya no era solo un asunto mío. Era un secreto compartido que mi hijo iba a desenterrar aunque me doliera. Porque esa era su forma de amar. No dejar que la mentira se escondiera, aunque la mentira llevara un traje limpio y unas sonrisas amables. Al tercer día llegó la carta. Un sobre blanco, sin membrete, que apareció en mi buzón a media mañana. Lo encontré al bajar por el pan, entre folletos de supermercados y el recibo de la luz. El corazón me dio un vuelco al reconocer la letra apretada de don Julián en el remite. Subí las escaleras con el sobre temblando entre mis dedos y lo abrí con la misma sensación que se tiene al sacar una radiografía del sobre en la consulta del médico. Miedo a ver lo que no quieres saber. Dentro había apenas 2 folios. El primero era una invitación cordial y necesaria a reunirme con el cuerpo de ancianos el próximo viernes, en el Salón del Reino. El segundo, escrito con frases largas y cuidadas, hablaba de la alegría de tu entrega, de la necesidad de ajustarnos a las directrices internacionales, y terminaba con una línea que me heló. Es posible que tu vivienda sea destinada a un uso más amplio dentro de la obra, y para ello necesitaremos tu plena cooperación. Esa palabra, plena, me retumbó como un martillazo. Martín llegó al mediodía y me encontró con los folios extendidos sobre la mesa, junto al café ya frío. Los leyó en silencio, frunciendo el ceño cada vez más, hasta que golpeó la mesa con el puño. «Mamá, esto es un aviso. Quieren dejar todo preparado para que no tengas salida. ¿Lo entiendes? Si vas sola hasta esa reunión, van a presionarte hasta que firmes más cosas». Yo lo miraba con el alma encogida. Nunca lo había visto tan alterado, con los ojos brillantes de rabia y miedo mezclados. Le respondí casi en un susurro. «No quiero líos, hijo. Toda mi vida te he evitado las broncas. No sé pelear». Él se levantó, caminó por la cocina como una fiera enjaulada y me contestó. «No se trata de pelear. Se trata de defender lo que es tuyo. Y si tú no sabes, yo sí. Déjame hacer mi trabajo. Déjame investigar. Confía en mí, como confiaste en ellos durante 20 años». Ese 20 años me atravesó como una aguja. Tenía razón. 2 décadas había pasado sentada en esas bancas, subrayando revistas, repartiendo tratados por las calles, dejando que mi vida girara alrededor de las reuniones y los discursos. Había entregado mi tiempo, mis fuerzas, mi soledad. Y ahora parecía que no bastaba, que querían también el techo bajo el que soñé con Eusebio y crié a Martín. Esa tarde, Martín salió con el portátil bajo el brazo y una determinación que no le había visto ni cuando defendió su primer artículo en la redacción. Volvió entrada la noche, con ojeras profundas y una sonrisa que no era de alegría, sino de haber encontrado lo que buscaba. «Mamá, tengo testimonios. No eres la única. He hablado con 2 familias en Vallecas y una en Alcalá. Todas mayores, todas convencidas de que entregaban por amor. Y todas fuera de sus casas al cabo de pocos meses. ¿Y sabes lo peor? Los pisos aparecen registrados a nombre de sociedades vinculadas a la organización, que luego los alquila o los vende. Es un patrón, mamá. Y ahora van a por ti». Me quedé muda, sintiendo que el suelo se movía. Recordé las rosquillas sobre la mesa, las sonrisas amables, las palabras dulces, y se me hicieron sal en la boca. Quise negarlo, decir que quizá era un error, pero el brillo en los ojos de mi hijo era de verdad, esa verdad que corta como navaja, pero que también salva de un incendio. Antes de dormir, Martín me dijo algo que me quedó retumbando. «Mamá,
Esta no es solo tu historia. Esto puede destapar algo grande. Yo necesito tu testimonio. Sin ti, todo lo que tengo son papeles y rumores. Contigo, tengo carne y hueso. Pero depende de ti. Me acosté tarde, mirando el techo. Pensaba en la reunión del viernes, en los ancianos esperándome con sus Biblias abiertas y sus frases medidas. Pensaba en Martín, con su cuaderno de notas y su grabadora escondida. Pensaba en mí, una mujer cansada que solo quería paz y que de repente se veía en medio de una batalla que nunca buscó. Y entonces, entre la vigilia y el sueño, me hice una promesa silenciosa. Esta vez no iba ya a callar. Aunque me temblara la voz, iba a decir la verdad. Porque callar había sido mi condena demasiado tiempo. Y tal vez había llegado la hora de empezar a hablar. El viernes amaneció con un cielo gris, cargado de nubes bajas que parecían presagiar tormenta. Yo me vestí despacio, con la blusa azul que me regaló Martín el día de mi cumpleaños, la que me hace sentir un poco más fuerte, aunque los años me doblen los hombros. El camino hasta el Salón del Reino me pareció más largo que nunca. Cada portal me devolvía recuerdos de visitas, de tardes en que iba acompañada de hermanas sonrientes, tocando timbres con revistas en la mano. Ahora caminaba con el corazón encogido y el brazo de mi hijo enlazado al mío, como cuando me ayudabas a cruzar la calle de pequeño. Al llegar me impresionó ver las puertas abiertas, la luz blanca encendida y, en el fondo, los ancianos esperándome con semblante solemne. No era la calidez de otras veces. Sus gestos parecían ensayados, medidos. Don Julián se levantó enseguida. «Carmen, gracias por venir. Y tú, joven, supongo que eres Martín. Esta reunión es privada, pero, por respeto a tu madre, te permitiremos estar presente». Martín inclinó la cabeza sin sonreír y sacó una libreta. Yo me senté en la mesa central, donde tantas veces había estudiado textos, pero esta vez los folletos habían sido reemplazados por carpetas gruesas y papeles con sellos. Comenzaron con frases dulces, recordando mi fidelidad de tantos años, mi ejemplo para la congregación. Luego, poco a poco, fueron girando hacia el tema que ya conocía, la necesidad de reorganizar, de dar un paso más en mi entrega. Tu piso puede convertirse en una base de operaciones para alojar a hermanos de paso o para reuniones de estudio, explicó el anciano más joven con voz serena. Siempre conservarás un espacio, claro, pero la casa ya no será solo tuya, sino del pueblo de Jehová. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Miré a Martín, que apretaba la pluma contra el papel, anotando cada palabra. ¿Significa eso?, interrumpió él, ¿que mi madre perdería el control de su vivienda? ¿Que podrían decidir quién entra y quién se queda sin consultarle? Don Julián carraspeó. No es cuestión de control, sino de servicio. Cuando uno entrega, no se aferra. Eso es lo que nos distingue del mundo. Me ardieron los ojos. En esas palabras escuché, de pronto, la trampa escondida bajo 20 años de compañía. Quise decir algo, pero Martín se adelantó, con una firmeza que yo no le conocía. Con todo respeto, señores, lo que están describiendo es una cesión, irreversible sin garantías legales para mi madre. He investigado casos. Sé de ancianos que, tras entregar su piso, fueron reubicados en condiciones indignas. Y sé también que esas viviendas terminaron vendidas a empresas inmobiliarias. ¿Nos pueden negar que eso ha sucedido? Hubo un silencio pesado. El anciano más joven bajó la vista a los papeles. Don Julián intentó mantener el aplomo. Esas son calumnias del mundo, rumores de quienes se han apartado de la verdad. Aquí hablamos de fe y de obediencia.
no de contratos comerciales. Martín golpeó la mesa con la palma, sin alzar demasiado la voz, pero con una claridad que cortaba. Estamos en España, señor. Aquí hablamos también de leyes. Mi madre firmó un documento incompleto, sin asesoría independiente, y ustedes lo saben. Si no me dan copia de todos los anexos, yo mismo voy a los tribunales. Y créanme, tengo medios para que esto salga en portada. Yo lo miraba, con el corazón dividido entre orgullo y miedo. Jamás pensé ver a mi hijo enfrentado cara a cara con los hombres que tantas veces consideré guías espirituales. Pero allí estaba, sin temblar, con la pluma en alto como si fuera una espada. Don Julián respiró hondo y dijo despacio: «Carmen, hija, ¿es esto lo que quieres? ¿Convertir tu generoso acto en un asunto legal? ¿En una disputa pública?» Sentí que el mundo se me caía encima. Cerré los ojos un instante y vi a Eusebio lijando una mesa en el taller, diciéndome que lo que uno firma debe sostenerse con la misma firmeza que los clavos. Abrí los ojos y con un hilo de voz respondí: «Lo que quiero es no perder el techo que levantamos juntos. Lo que quiero es no ser usada como ejemplo para que otros entreguen lo que no entienden». Martín me tomó la mano con fuerza. Los ancianos se quedaron mudos, intercambiando miradas. Yo sentí que acababa de cruzar una línea invisible, una de la que ya no podría regresar. La reunión siguió, pero nada volvió a sonar igual. Cada palabra era un eco hueco, cada sonrisa un velo roto. Y al salir con el aire frío de la calle golpeándome el rostro, supe que el verdadero combate apenas comenzaba. Al salir del salón del reino, el aire me supo a hierro, como si hubiera pasado horas respirando polvo de clavos. Martín caminaba a mi lado con paso rápido, como cuando persigue una noticia y ya huele la sangre del titular. Yo, en cambio, iba lenta, arrastrando la mirada por las fachadas del barrio, donde había pasado media vida repartiendo tratados y sonrisas. Todo me parecía distinto. Los portales que antes eran puertas abiertas para predicar, ahora me miraban con recelo, como si supieran el secreto que cargaba. Cuando llegamos a casa, Martín encendió su portátil sin quitarse la chaqueta. El teclado sonaba como una lluvia nerviosa mientras él descargaba audios, notas y fotografías. Me explicó que había grabado la reunión, cada palabra de los ancianos, cada frase sobre necesidades superiores y uso compartido. «Esto, mamá», me dijo mostrándome los auriculares, «es dinamita. No podrán negar lo que dijeron. Y si lo hacen, yo tengo la prueba». Yo me llevé las manos a la cara. No estaba acostumbrada a esas batallas modernas de grabadoras y titulares. Mis armas siempre habían sido la paciencia y el silencio. Esa tarde recibí varias llamadas de hermanas de la congregación. Algunas me preguntaban con dulzura si me encontraba bien. Otras me decían que los ancianos estaban preocupados por mí, que había que confiar más. Una de ellas, a la que yo había acompañado en noches de fiebre y soledad, me susurró: «Ten cuidado, Carmen. Los hermanos que dudan suelen quedar marcados». Me dolió como una puñalada. ¿Marcados? Yo, que había lavado baños del salón, que había preparado comidas enteras para asambleas, que había regalado mi tiempo y mis fuerzas durante 20 años. Martín escuchaba mis llamadas en silencio, tomando notas. Cuando colgué, me miró con una seriedad que me hizo estremecer. «Mamá, tienes que decidir de qué lado estás. Yo puedo publicar esto, puedo denunciarlo en el periódico, puedo mover contactos. Pero si tú dudas, si tú te echas atrás, todo se derrumba. Y entonces sí,
Se quedarán con tu piso y con tu paz. ¿Quieres seguir callada o quieres contar la verdad? Me quedé mirando la foto de Eusebio en la pared, con sus ojos serenos de hombre que nunca se dejó pisotear. Recordé sus palabras. La dignidad, Carmen, no se negocia ni por pan ni por techo. Cerré los ojos y sentí un calor extraño, como si alguien me empujara por dentro. Le dije a Martín: haz lo que tengas que hacer, hijo. Si tu oficio es buscar la verdad, yo no voy a impedirlo. Ya callé demasiado. Martín sonrió, no con alegría, sino con determinación. Entonces prepárate, porque esto no será fácil. Van a venir a presionarte, a convencerte de que te retractes. Pero no estarás sola. Yo estaré aquí y contigo se levantarán otros que también han callado por miedo. Esa noche no recé como de costumbre. No me salían las palabras. Solo encendí una vela frente a la Virgen que cuelga en mi sala, la misma que escondí durante años para que no me regañaran en la congregación. Le pedí fuerza, nada más. Y mientras la cera se derretía lenta, escuché a Martín en su cuarto dictando al ordenador, frase tras frase, como un martillo golpeando clavos invisibles. Supe entonces que la tormenta ya estaba encima y que mi voz, aunque temblara, debía sumarse a la suya. Porque si callaba ahora, ya no me quedaría nada. A la mañana siguiente, el barrio parecía otro. No habían pasado ni 24 horas desde la reunión y ya corrían murmullos. En la panadería, donde siempre me guardaban la barra más crujiente, la dependienta me miró con lástima y susurró: «Ánimo, Carmen, que se está hablando mucho de ti». En el portal me crucé con don Ramón, el vecino de arriba, que bajaba con el periódico bajo el brazo. Me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Tu hijo es valiente, pero ojo, porque esta gente no se rinde fácil». Yo asentí sin palabras, con un nudo en la garganta. Martín, en cambio, parecía rejuvenecido. Había pasado la noche entera escribiendo un borrador del reportaje. Tenía sobre la mesa testimonios de otras víctimas, recortes de registros de la propiedad, notas legales. Cuando me lo leyó en voz alta, se me erizó la piel. No era solo mi historia, sale mi historia. Era un mosaico de ancianos, viudas, matrimonios humildes que habían cedido su casa creyendo servir a Dios y acabaron durmiendo en sofás ajenos. «Mamá», me dijo, «cuando esto salga, no podrán esconderse. Necesito tu nombre, tu cara, tu testimonio. Si te mantienes firme, este artículo puede abrirle los ojos a muchos». Me temblaban las piernas. No era poca cosa. No se trataba solo de defender mi piso, sino de ponerme en el centro de un huracán. Pensé en los abrazos en las reuniones, en las sonrisas de los hermanos que tantas veces me hicieron sentir acompañada. Y me dolió imaginar sus miradas de reproche si hablaba. Pero también pensé en Eusebio, en cómo habría reaccionado él si alguien intentara arrebatarle con palabras suaves lo que tanto costó sudor y ahorro. Y supe la respuesta. No se habría quedado callado. Al caer la tarde, los ancianos llamaron a mi puerta. Esta vez no traían rosquillas ni sonrisas. Venían serios, con un sobre grande entre las manos. Martín me pidió que no abriera, pero yo no podía fingir que no estaba. Les recibí en el pasillo, sin invitarles a pasar. Don Julián habló primero, con esa voz que ya no me sonaba cálida, sino calculada. «Carmen, hija, nos han llegado noticias preocupantes. Alguien dice que piensas hablar con la prensa. Queremos aclararlo contigo, para evitar malentendidos». Yo no respondí de inmediato. Sentí el sudor frío en la espalda, pero también la mano de Martín apoyada en mi hombro. «No son rumores»,
dije al fin. Mi hijo es periodista, y yo le he contado lo que está pasando. El anciano más joven frunció el ceño. ¿Eres consciente de las consecuencias, Carmen? Esto puede ser visto como un acto de rebelión. Podrías perder el apoyo de la congregación. Me dolió, porque en esas palabras escuché la amenaza disfrazada de consejo. Miré el sobre que traían. Don Julián lo extendió hacia mí. Aquí tienes un documento aclaratorio. Solo necesitas firmarlo para confirmar que tu cesión fue por amor, sin coacción. Así todo quedará en paz. Martín dio un paso adelante y levantó la mano. No va a firmar nada más sin un abogado presente. Guárdense su papel. Nosotros ya tenemos los nuestros. El silencio que siguió fue espeso. Los ancianos se miraron entre sí. Luego me dedicaron una última frase. Lo lamentamos, Carmen. Estás dejando que el mundo te confunda. Recuerda que fuera de la congregación no hay vida verdadera. Y se marcharon, con los pasos resonando en la escalera como un tambor de guerra. Cerré la puerta despacio. Me apoyé contra ella y sentí que me faltaba el aire. Martín me abrazó fuerte. «Mamá, ya no hay marcha atrás. Ha tomado partido». Y yo, con la voz entrecortada, apenas pude responder. «Entonces que sea hasta el final, hijo. Prefiero perderlos a ellos que perderme a mí misma». Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Como si al decir en voz alta lo que llevaba tanto tiempo callando, se hubiera roto un candado dentro de mí. Afuera, la tormenta apenas comenzaba, pero en mi interior había un extraño sosiego, como si al fin hubiera recuperado algo que me pertenecía desde siempre. Mi propia voz. El domingo amaneció con un silencio extraño. Normalmente a esas horas, yo ya tenía 2 llamadas de alguna hermana preguntando si irías a la reunión o si quería que me pasaran a buscar. Ese día el teléfono no sonó. Encendí la radio para no sentir tanto vacío, pero hasta la música me resultaba ajena, como si en el aire flotara un aviso que nadie decía en voz alta. Martín, en cambio, estaba más activo que nunca. Había recibido mensajes de colegas suyos, algunos interesados en publicar la historia, otros pidiéndole más pruebas. «Mamá, esto ya empezó a moverse. No hay vuelta atrás», me dijo con los ojos brillantes de cansancio y determinación. A media mañana, mientras preparaba un café, sonó el timbre. Abrí y me encontré a Clara, una de las hermanas más jóvenes con las que tantas veces había predicado. Venía sin Biblia ni revista, con los ojos rojos de haber llorado. Me abrazó en silencio y, después de unos segundos, susurró: «Carmen, ten cuidado. Te están poniendo en la mira. En la última reunión, insinuaron que estabas hablando mal de la organización. Dijeron que podrías ser ejemplo de disciplina. Yo no podía quedarme callada. Tenías derecho a saberlo». Se fue deprisa, sin aceptar café, como si temiera que alguien la viera conmigo. Me quedé helada. Disciplina. Esa palabra en la congregación significa aislamiento, silencio de los que hasta ayer te llamaban hermana. Cuando se lo conté a Martín, él apretó la mandíbula. «Eso es lo que hacen, mamá. Si no pueden convencerte, te aíslan. Pero ahora tienen un problema. No soy solo yo. Hay más casos, más voces que empiezan a animarse a quites hablar. Ayer me escribió un hombre de Guadalajara. También entregó su piso, también quedó en la calle y está dispuesto a dar su testimonio». Esa tarde Martín me llevó a una cafetería discreta del centro. Allí nos encontramos con 2 personas mayores, una viuda de Alcalá y un matrimonio de Vallecas. Los 3 contaron sus historias casi con vergüenza.
como si aún temieran estar haciendo algo malo por hablar. Pero cuando me miraron y vieron que yo asentía, que compartía su dolor, se soltaron. La viuda relató cómo la reubicaron en una habitación húmeda en casa de un sobrino, hasta que se cansó y terminó en una residencia barata. El matrimonio explicó que sus hijos tuvieron que rescatarlos porque la congregación alquiló su piso sin siquiera avisarles. Cada palabra era como un espejo roto en el que me veía reflejada. Martín grababa todo con cuidado, agradeciendo a cada uno, asegurándoles que sus nombres quedarían protegidos si así lo querían. Yo los escuchaba y me dolía el pecho. No estaba sola. No era un caso aislado ni un error de papeles. Era un patrón. Y al comprenderlo, algo se encendió dentro de mí. Una mezcla de rabia y de alivio. Rabia por el engaño. Alivio por descubrir que no era yo la que se había confundido. Al volver a casa ya de noche, me encontré el buzón lleno de cartas. La mayoría eran sobres sin remitente, con frases copiadas de publicaciones. La obediencia salva. No dejes que el mundo te arrastre. El fin está cerca. Mantente fiel. Algunas estaban escritas a mano, otras impresas. Ninguna llevaba firma. Martín las fue colocando sobre la mesa una por una, como pruebas de un juicio. Me miró serio. «Es presión, mamá. Quieren quebrarte, pero cuanto más hagan esto, más fuerte será la historia». Me senté frente a las cartas, las toqué una por una, y de repente me entraron ganas de llorar. No por miedo, sino por cansancio. 20 años de mi vida resumidos en frases frías que ya no me acariciaban, sino que me empujaban hacia ella afuera. Martín me abrazó por detrás como cuando era niño y se escondía en mi falda, después de una pesadilla. «No estás sola, mamá. Ahora el mundo va a escuchar lo que hicieron contigo y con tantos otros». Esa noche no recé. Solo me quedé en silencio, mirando las cartas como quien mira cenizas después de un incendio. Y en ese silencio entendí que la verdadera batalla ya no era por el piso, sino por mi dignidad. Y que, aunque me temblara la voz, estaba lista para darla. Pasaron apenas 2 semanas y todo estalló. El reportaje de Martín salió publicado un lunes por la mañana en un diario nacional con un título que nadie pudo ignorar. «Los ancianos que pierden su casa en nombre de la fe». Allí estaba mi foto, no como víctima callada, sino como mujer que había decidido hablar. El artículo contaba mi ashistoria y la de otros. Mostraba documentos, grabaciones, testimonios. Al mediodía ya estaba en las radios y al día siguiente lo discutían en la televisión. Vecinos que nunca me habían saludado me paraban en la calle para decirme que era valiente, que por fin alguien ponía luz en lo que tantos sospechaban, pero nadie se atrevía a sin nombrar. La congregación reaccionó como era de esperar. Recibí una carta formal donde me decían que ya no formaba parte de ellos, que estaba desasociada. La leí en silencio y la dejé sobre la mesa. No lloré. Después de 20 años, aquellas palabras no me destrozaron. Me liberaron. Me di cuenta de que el cariño que había sentido tantas veces era real. Sí, pero que estaba condicionado, sujeto a la obediencia. Y el cariño que exige callar no es amor, es cadena. Martín me abrazó aquella noche y me dijo: «Mamá, gracias. Sin ti, esta historia no habría tenido rostro». Yo le respondí que no era yo la valiente, sino él, que había sabido mirar más allá de las paredes que yo levanté a mi alrededor. En ese momento recordé a Eusebio y sentí que de algún modo estaba con nosotros, orgulloso de que su hijo y yo
hubiéramos defendido lo que él siempre me enseñó. La dignidad no se negocia. Con parte de mis ahorros contraté un abogado y recuperé mi piso legalmente. El documento que firmé no resistía un juicio cuando salió a la luz todo el entramado. Volví a caminar por mi casa con pasos firmes, sintiendo que cada ladrillo, cada azulejo, me pertenecía de nuevo. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue darme cuenta de que nunca es tarde para abrir los ojos, para salir del silencio, para elegir la verdad, aunque duela. Hoy vivo tranquila, rodeada de gente que me respeta por lo que soy, no por lo que doy. Sigo encendiendo mi vela cada noche, no para pedir, sino para agradecer. Y cuando mis nietos me visitan, les cuento esta historia, no como una tragedia, sino como una lección. Porque aprendí que el amor verdadero nunca se mide en papeles ni en promesas huecas, sino en la libertad de elegir sin miedo. Y ahora me pregunto, ¿qué pesa más en la vida de una persona? ¿La fidelidad a quienes te ofrecen compañía a cambio de tu silencio? ¿O la valentía de alzar la voz, aunque eso te deje solo en el camino?